Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Real Estate, su mejor inversión. Gracias por permitirnos llegar a su casa, a su trabajo, de donde sea que usted nos esté escuchando. Este programa está dedicado para poder ayudarle a subir los niveles socioeconómicos de toda la audiencia que siempre nos sintoniza. Bienvenidos una vez más. Este día vamos a estar hablando de la Ley de Planificación Patrimonial o Ley de Herencias, más bien conocida de esa forma. Tenemos como invitado a Marco Schiavo de Simmons & Schiavo Law Office. Marco se dedica a lo que es ley de herencias y vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando, especialmente en este momento de COVID-19. ¿Qué tener en mente? ¿Qué tener realmente como planificación para poder estar preparados por cualquier cosa? Bienvenidos. Estamos acá con usted. Marco, un placer tenerte acá con nosotros una vez más. Bienvenido. ¿Cómo has estado? Bien, gracias, Silvia. Estamos acá como siempre, su servidora Silvia Sandoval y Vanessa Romero. Muy buenas tardes. Un placer estar con usted. Buenas tardes. Gracias, Marco, por estar acá con nosotros. Realmente tenemos un montón de preguntas. Es increíble todo esto que está pasando. Desafortunadamente estamos viendo bastante gente falleciendo durante esta situación de COVID-19 y sabemos que muchos de ellos son dueños de casa. Sabemos que muchos de las personas que están heredando esta casa están teniendo bastantes complicaciones con lo que se llama la herencia. Creo que en nuestros países tendemos a tener la idea de que esta herencia pasa automáticamente a nuestros hijos o a nuestra esposa, a nuestro esposo, y se están encontrando con la dura realidad de que no funciona así de fácil. Así de que te agradezco de verdad para que estés acá, para poder informar a toda nuestra audiencia de qué es lo que se necesita, ya sea con COVID-19 o sin COVID-19. La verdad es que, como decimos siempre, desafortunadamente para morirnos solo falta estar vivos. Así de que gracias por estar acá. Tengo una pregunta, Mar. ¿Qué tipo de documentación es que la gente tiene que tener para poder estar cubierto contra lo inesperado? Digámoslo así. Son varios documentos lo que uno necesita. Necesita documentos que le cubren casos de incapacitación y también que, por ejemplo, si uno está en el hospital y no puede tomar decisiones. ¿Okay? Y después también documentos que se usan después de la muerte, ¿no? Después que uno fallece, para evitar un proceso muy largo y muy costoso con la corte. Acabas de mencionar un punto muy importante, lo que es el documento de incapacitación. Realmente creo que no pensamos en eso, en que podemos estar en un hospital, que podemos estar entubados, podemos estar en coma, puede que la casa se esté vendiendo en ese momento, puede que se tengan que hacer cambios de algo de la casa o de cualquier bien que puedan tener. Y realmente creo que no estamos muy al día de que este documento es tan importante. Básicamente esos documentos, si puedes explicar un poquito, Marco, ¿qué son? Sí, son varios documentos, pero lo más importante es el poder notarial que le da a una persona en caso que uno no puede tomar la decisión, que le da a otra persona la autoridad de firmar y decir, ok, en caso que yo no puedo firmar el documento, en caso que yo no tengo acceso a mi cuenta bancaria, ahí hay una persona que yo ya lo decidí, ya está autorizada de que puede tener acceso a esa cuenta. Entonces es el poder notarial de firmar, por ejemplo, los impuestos, de tener acceso a un plan de retiro, cuenta bancaria, lo que sea, cosas financieras, ¿no? Y después eso es un documento. Entonces el otro documento es el poder notarial médico, que uno puede decir, ok, en caso que yo estoy en esa situación, que yo estoy en coma, por ejemplo, no puedo tomar la decisión con respecto a los médicos, a una situación médica, ¿no? Entonces, dale a esa persona que yo ya decidí y ya lo puso por escrito, eso es la persona que va a tomar esa decisión. Por ejemplo, un tubo de respiratorio, un tubo de alimentación. Excelente. Realmente son puntos que no los pensamos y que pueden suceder.
ya sea, como dije, COVID-19 o no COVID-19. Mucha de la gente que nos está sintonizando ahorita puede que diga, pero esto que tiene que ver con casas, tiene mucho que ver, no solo con casas, pero tiene que ver con todo lo que son decisiones grandes o de inversiones grandes también en su vida. Vanessa, tú tenías una pregunta bastante interesante también. Sí, Silvia, quería añadir, Marco, esta persona que nosotros podemos elegir para que tome ese tipo de decisiones, y tiene que ser una persona con ciertas características. Sí, tiene que ser una persona que por lo menos sabe cómo funciona la cuenta bancaria, sabe cómo pagar las cuentas, pagar todos los gastos de la casa, ¿no? Impuestos, taxes, ley de impuestos, y el seguro, el agua, todos esos gastos que tiene que pagar. Esa persona tiene la autoridad de pagar esos gastos en caso que el dueño de la casa está en contra. Asumo, Marco, que esa persona tiene que tener más de 18 años, ¿verdad? Sí, tiene que tener más que 18 años. Okay. Y tiene que ser una persona con quien uno confía, ¿no? Absolutamente. Una de las responsabilidades es, ¿me desconectan o no me desconectan? ¿Vivo o no vivo? Así que definitivamente tiene que ser alguien de confianza, como acabas de mencionar. Algo que está pasando mucho hoy en día es que personas fallecen y están en el título de las propiedades, y esas propiedades me imagino que se hacen bien difícil de vender. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Sí, puede ser bien difícil. Si, por ejemplo, uno está en el título, solamente una persona, y no hay otra persona en el título, entonces esa es una situación. La otra situación es que si uno está en el título con otra persona, pero como socios, que cada persona tiene 50% de la casa. Y de ahí hay que seguir un proceso con la corte. El proceso es de legalizar el testamento. Se llama probate, legalización del testamento. Es un proceso, hay que llenar una petición con la corte, hay que seguir muchos pasos que uno tiene que seguir antes de que se puede vender la casa. El trabajo de nosotros es preparar un plan antes de que pasa eso. Así que si sucede algo, si por ejemplo muere una persona, no tienen que ir a la corte, no tienen que seguir ese proceso porque ya está nosotros usamos un fideicomiso. En el fideicomiso, ponemos la casa en el fideicomiso, que el dueño es siempre el dueño, no está perdiendo control de la casa, ya es siempre el dueño y es beneficiario durante la vida. Después que fallece esa persona, ya la casa está en el fideicomiso. Entonces, lo que pasa es que sigue siendo en el fideicomiso y de ahí se puede evitar el proceso de la corte, de legalizar el testamento. Es un proceso mucho más fácil. Para los que nos están sintonizando, ¿qué es el fideicomiso? Básicamente es lo que en inglés es conocido como el trust. Es un documento parecido al testamento. Ya que estamos hablando de eso, Marco, ¿cuál es la diferencia entre el famoso testamento, que es el que conocemos en nuestros países, en comparación con el trust o fideicomiso? El testamento se tiene que usar cuando uno tiene la propiedad en el nombre individualmente y no está en el fideicomiso. Entonces, el testamento es el documento que hay que presentar en la corte. Entonces, en vez de hacer ese proceso, hacemos un fideicomiso, un trust, y ponemos la casa en el trust antes de morir. Durante la vida ponemos la casa en el fideicomiso, en el trust, así que cuando uno fallece ya la casa está en el fideicomiso, no hay que usar el testamento, no hay que seguir el proceso con la corte, porque ya está en el trust. Y sigue la persona, la próxima persona, que es la persona que va a administrar el trust, puede vender la casa el día próximo de que uno fallece. No necesita autorización de la corte, no necesita el proceso de la corte, ya está en el trust y puede vender la casa sin seguir ese proceso muy costoso y que se tarda mucho tiempo. Básicamente, en resumen, Marco, si hacemos una comparación entre el testamento y el fideicomiso o trust, el testamento, si la gente solo tiene el testamento, tiene que pasar por corte, lo cual puede ser un tiempo bien largo y normalmente costoso. Y también hay que pagar, si mal no recuerdo, cierta cantidad de taxes al IRS, lo cual sé que vamos a hablar de eso un poquito al final. A comparación de lo que es el trust, si alguien ya tiene un trust o un fideicomiso hecho,
básicamente evitas, ¿verdad? Tener que ir a corte, tener que tener todos estos gastos adicionales, y no se diga los gastos, el tiempo, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Sí, y eso cuando fallece una persona, la familia no está pensando en el proceso de la corte, no es muy difícil para la gente, ¿no? Entonces, que con este fideicomiso ya se puede evitar más dolores de cabeza que va a tener la familia, más fácil de vender la casa. Otra cosa que se me olvidó mencionar también es, en comparación una con el otro, con el fideicomiso te evitas ese golpe de taxes, lo cual, como acabas de decir, si de por sí la persona no está pensando en ese momento en herencias, en esto, en lo otro, pues menos está pensando en que le va a tocar pagar cientos de miles de dólares al IRS. Sí, el fideicomiso se puede usar para minimizar los impuestos, depende del tipo de fideicomiso que se usa. También el fideicomiso es muy importante para las personas que tienen hijos de menores de edad, porque uno no puede dejar la propiedad a un niño que tiene 10 años. Entonces el fideicomiso puede decir, bueno, la casa se vende, el dinero se puede invertir y el niño, en vez de recibir ese dinero cuando cumple 18 años, el dinero se puede mantener en un fideicomiso, así que se puede dar a ese niño cuando es adulto, cuando tiene 25 años, cuando es 30 años, o la mitad cuando tiene 25 años, el resto cuando cumple 30 años o 35 años. Básicamente puedes dejar instrucciones de cómo querés que se distribuya o se maneje esta herencia, aún con tus hijos menores, lo cual es exactamente. Excelente. Me imagino que también dejas a alguien encargado que maneje esta herencia para mientras los hijos llegan a esa edad, right? Sí. Mi querida Silvia y Marco, me imagino que muchos de nuestros clientes van a tener muchas más preguntas para ustedes, tanto para Silvia como para ti, Marco. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Y también me gustaría saber, aquellas personas que quisieran trabajar contigo, ¿cómo trabajas con aquellos nuevos clientes? Me pueden llamar a mi número de teléfono, es 781-397-1700, 781-397-1700, y también estamos ofreciendo una promoción, un beneficio a la gente, que esos documentos del poder notarial médico lo pueden obtener gratis y a este sitio acá. Es www.freemahcp. Ya uno puede ir a ese sitio que tenemos, llenar la aplicación, y de ahí los mandamos un poder médico, una autorización que se llama un HIPAA Authorization, que le da a la persona que está tomando la decisión, le da acceso a los archivos médicos. Ya tienen medical records, ya tienen todo. Entonces el otro documento se llama un living will, y un living will, cómo funciona ese documento no es obligatorio, que uno tiene que seguir, pero es una carta normal a la familia, diciendo, si yo, por ejemplo, estoy con una respiración artificial y ya no hay manera que yo voy a seguir viviendo, entonces por favor termíname la vida. Y eso es una carta, más o menos una carta formal a la familia. Eso es lo que yo quiero si yo estoy en esta situación. Entonces esos tres documentos se pueden obtener en el sitio aquí, freemahcp.com. Para los que nos están sintonizando, esa website que Marco está hablando es www.free de gratis, F de Francisco, R de Rosa, E de elefante, M de mamá, A de araña, H de Henry, C de casa, P de perro.com. Y eso es Free Massachusetts HCP.com. Marcos, básicamente ellos pueden aplicar para este documento gratis, servicio gratis de parte tuya. Esa es tu promoción hoy. Sí.
Vanessa, la otra pregunta que usted tenía ahí es el proceso de nosotros. Entonces, le voy a explicar el proceso. Aquí, el proceso empieza con un cuestionario que la gente puede llenar, y de ahí con el nombre del cliente, los beneficiarios, el nombre de los hijos, del esposo, de los hijos, hijas, y también las posesiones que tienen, qué son las cosas importantes y cuáles son las personas que están escogiendo para tomar esas decisiones financieras, médicas, y también después que uno fallece, quién va a administrar ese fideicomiso, el trust. Y el testamento también. Usamos también un testamento en caso, como yo dije, el plan es de poner todas las posesiones en el fideicomiso, pero si hay, por ejemplo, una cuenta que uno se olvidó de ponerlo en el fideicomiso, y eso es cambiando el nombre a la cuenta bancaria, y si uno se olvide y no lo pone en el fideicomiso, hay el testamento que se puede seguir el proceso de legalizar el testamento, y de ahí se pone esa cuenta va en el fideicomiso. Entonces empezamos con un cuestionario y la gente llena ese cuestionario, y empezamos con una consulta. La consulta es hablando con nuestros clientes, diciendo, ok, eso es la persona que usted escogió. ¿Por qué? ¿Por qué usted escogió esta persona y no la otra? ¿Qué son las características que tiene esa persona que le da ¿cuáles son las confianza? Que sí, y esa es la persona correcta por ese trabajo que uno que va a hacer. Después de esa consulta, que normalmente es una hora y media de consulta, después hacemos otra consulta que es el diseño del plan patrimonial. Cómo funciona, cuáles son los poderes que uno quiere dar a los hijos, por ejemplo, en caso que fallece el hijo, dónde va esa propiedad, cómo funciona, a quién lo va a recibir y todo eso. Después empezamos a preparar los documentos, y el próximo paso es que después es firmando los documentos, por supuesto, y después empezamos con poniendo la propiedad, la propiedad, cuentas bancarias, seguro de vida, lo que sea, en el fideicomiso. Entonces nosotros ayudamos a la gente llenando los documentos que hay que llenar, cambiando los beneficiarios, por ejemplo, en el seguro de vida, en el plan de retiro. Nosotros ayudamos a la gente en llenando esos documentos. Y después tenemos se llama un Client Care Program, que cada año nosotros hablamos con nuestros clientes para ver lo que cambió. Por ejemplo, cambió algo en la familia, hay más hijos, hay un divorcio, hay un bebé nuevo, ¿no? Nació alguien, cambió las posesiones, o quizás una persona compró otra casa, abrió una cuenta bancaria, empezó un seguro de vida nueva, y de ahí nosotros ayudamos llenando estos documentos cada año. Tenemos que tener esa conversación con nuestros clientes para ver lo que cambió durante ese año. Y como puede cambiar la familia, también puede cambiar la ley. Entonces nosotros explicamos a nuestros clientes, mira, eso fue el cambio en la ley, ¿cómo ustedes tienen que cambiar el plan, el fideicomiso, para evitar más impuestos? Que le voy a explicar los impuestos de cuando uno muere, los impuestos del estado de Massachusetts. Entonces, es la conversación que tenemos con la gente. Sí, es todo un proceso, Marco. Es fenomenal escuchar cómo ya tenés paso a paso, la gente así no tiene que estar preguntándose qué es lo que viene, qué es lo siguiente, cómo funciona, por qué se hace. Me encanta también el hecho de que estás cada año chequeando, porque como tú acabas de decir, hay divorcios, hay nuevos hijos, se vende una casa, se compra otra, se abre una cuenta, se cierra una, etcétera, etcétera.
Básicamente, una de las preguntas, creo, más fuertes en cuestión a lo que se llama ley de herencias o planificación patrimonial es taxes, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber qué tanto voy a tener que pagar de taxes, cómo funciona, por qué tengo que pagar o cómo puedo pagar menos, ¿verdad? Obviamente todo dentro de lo legal. ¿Cuáles son los brackets que hay en el estado de Massachusetts para taxes? Lo más que uno tiene, lo más que uno paga, ¿no? Así Entonces, se empieza a $1 millón. Uncle Sam es el partner de todo acá. Sí. Es el porcentaje aumenta dependiendo de cuánto tiene uno, ¿no? Empieza a $1 millón. Antes de menos de $1 millón no hay que pagar impuestos. Si hay más que $1 millón y uno no está casado, porque si uno está casado puede dejar todo a la esposa, no se pagan impuestos. Pero si uno no está casado, ya murió, ya falleció la esposa o el esposo, o no está casado, ¿no? De ahí hay que pagar impuestos. Empieza $1 millón, si uno tiene más, eso incluye seguro de vida, propiedad, dinero en banco, plan de retiro, todo lo que uno tiene. Si eso es más que $1 millón, se pagan impuestos. Y de ahí empieza como voy a ver aquí, los impuestos empiezan a $1 millón, es más o menos 35, 40 mil, y cuando uno tiene $2 millones son 103,920, casi 104,000 de impuestos que se pagan. Si uno tiene lo más que uno tiene, lo más que uno paga, ¿no? A $5 millones, por ejemplo, son $400,000 de impuestos que se pagan. Entonces, nosotros le podemos ayudar en minimizando estos impuestos, pero hay una manera de hacerlo. Usamos una estrategia en el fideicomiso. Ya lo pusimos en el fideicomiso. Eso es lo que sucede cuando fallece el esposo y después o la esposa, y después lo que sucede cuando fallece la segunda persona, y en una manera que se puede evitar o por lo menos minimizar los impuestos. Vi que tenías, Marco, en la página que nos mostraste, que nos compartiste, vi que tenías una comparación. Sí. Básicamente, si la persona tiene los documentos necesarios o que se necesitan para estas situaciones, ¿podés darnos una idea de esa comparación y en lo que nos la da? Realmente para los que nos están sintonizando, es bien fácil. Ustedes ahorita estarán pensando, oh, yo no tengo $1 millón. No, yo no tengo 2 millones. En el estado de Massachusetts es bien fácil que usted tenga $1 millón o $2 millones. Si usted tiene una casa de 3 familias, fácil puede llegar ahí. Si usted tiene 2 propiedades en el estado de Massachusetts, fácil usted se está pasando de $1 millón. Ya no digamos, por ejemplo, en zonas como East Boston, en zonas como Westwood, en zonas como Norwood, en zonas como Malden, en zonas como Revere. Realmente estamos hablando de Somerville, Medford. Bien fácil que usted se pueda pasar de $1 millón, ya no digamos llegando a 2 millones. Más si le suma, como acaba de decir Marco, el 401k, ¿cuenta, Marco? También, todo. El seguro de vida, el beneficio del seguro de vida. Eso, por ejemplo, si uno tiene una póliza de $500,000, ¿no? 250, incluido. Plan de retiro, incluido. La segura de cuentas bancarias, incluidas. Propiedades, incluidos. Entonces, todo incluido es muy fácil llegar a ese $1 millón. Ok, estamos ahora aquí con las comparaciones. Para la gente que nos está sintonizando por la radio, ok, si usted tiene preguntas y quiere contactar a Marco directamente por teléfono, Marco Schiavo, Marco, da tu número. 781-397-1700. Una vez más. 781-397-1700. Y recuerde también, si usted quiere vender o comprar su casa o quiere saber cuáles son las mejores estrategias para tener la máxima ganancia tanto de inversión como de venta, llámenos 781-454-8880, 781-454-8880. Perdón que te interrumpí, Marco, dale. Entonces, esos son los impuestos que uno tiene que pagar. Si uno tiene $1 millón,
ya empezamos a 36 y 1.1, 1.200.000, ya estamos en 40.000 y después vamos a 68.000, 103.000, ahorrando ese dinero. Eso es más dinero que pasa a sus hijos, a su familia. En vez de pagarlo al estado de Massachusetts en impuestos, eso pasa a la familia. Es mejor que la familia recibe 104.000 más o 70.000 más, sino el estado de Massachusetts. Eso es lo que uno tiene que pensar antes de morir. Es la razón que hacemos planificación patrimonial. Marcos, tengo una pregunta. ¿Ese bracket de los taxes es basado en las ganancias de las propiedades o en el valor de las propiedades? En el valor, no en la ganancia, en el valor. Ok. En el valor menos la hipoteca, ¿no? En el capital de la propiedad. Básicamente, entonces, la ganancia que estamos hablando, para los que no nos están sintonizando en el canal de YouTube, aunque recuerde, usted nos puede encontrar en YouTube, en Real Estate, su mejor inversión, puede encontrar nuestro canal y poder ver estas cifras que Marco nos está enseñando. Básicamente, esos 36.000 y fichas o esos 68.000 y fichas de dólares que usted se puede ahorrar, si bien tal vez no suenen como tanto dinero ahorita recibirlos, siento que sí suena mucho más dinero cuando le toca pagarlos, ¿ok? Y muchas veces yo he tenido, Marco, clientes que me dicen, Silvia, esta casa me ha costado tanto sudor, tanto trabajo, tantas lágrimas, tanto, y tener que pagar así, de un solo, X cantidad de dinero, realmente pues arde. Marco está dando aquí el indicio para que usted pueda coordinar este papeleo y poderse evitar este impacto de taxes para su familia. En vez de pagar esos taxes, es el departamento, el Department of Revenue. El IRS es federal, Department of Revenue es estatal. Entonces, en vez de pagarlo al estado de Massachusetts, le da a la familia puede invertir el dinero, lo pueden usar. Es muy fácil haciendo eso, solo hay que pensarlo ahora, no en el futuro. En el futuro es demasiado tarde, ¿no? Cuando uno ya falleció no podemos hacer nada. Hay que pagar esos impuestos y esos impuestos hay que pagarlos entre 9 meses que uno fallece. No le dan 3, 4 años, le dan 9 meses. Hay que llenar esos impuestos y mandar un cheque. Ok, gracias por la aclaración, Marco, porque sí, entonces yo estaba confundida. Entonces estos taxes son al estado de Massachusetts. Al estado de Massachusetts, al Department of Revenue, no al nivel federal, al IRS. Muchachos, pónganse las pilas, realmente es muy bueno que puedan contactar a Marco, planifiquen. A veces no se pueden hacer las cosas ya, pero empiecen a planear de hacerlas. Muchas veces, como cuando uno compra casa, a veces en este momento no puede comprar. Igual acá, ustedes pueden tener una consulta con Marco y Marco les puede decir qué tener que preparar, en qué personas tiene que pensar. Porque creo que muchas veces también, Marco, yo me imagino, no sé, que has platicado con más de algún cliente y cuando le decís, ¿quién quiere usted que tome la potestad de sus hijos? Deben de quedarse, en blanco, sí. I don't know. Sí. Y eso es lo que el trabajo de nosotros. Nosotros le ayudamos en tomando esa decisión. Diciendo que cuáles son la gente de la familia, los amigos, quién puede ser la persona. Hablamos, yo le ayudo en escogiendo esa persona. Esta información el día de hoy yo sé que va a ser de mucha ayuda para todas las personas que nos escuchan y que también nos están mirando en este momento. Definitivamente vamos a tener que hacer una parte 2 porque el tiempo se nos ha agotado, pero sé que vas a recibir muchas llamadas con preguntas y también definitivamente, Silvia, vas a recibir muchas llamadas también de personas que van a querer vender y comprar sus propiedades en estos días. Como decimos nosotros siempre, todo empieza con una llamada de teléfono. Cada persona tiene una situación diferente, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un plan, un fideicomiso que puede ayudar, por ejemplo, protegiendo el dinero para las personas que tienen un hijo que tienen problemas con drogas
o un hijo que está deshabilitado. Podemos hacer un plan, un fideicomiso que puede decir, ok, en caso que yo fallezco, no quiero que mi hijo que está en droga, que tiene problemas con drogas, reciba la propiedad y de ahí no va a ahorrar nada. Entonces lo mantenemos en un fideicomiso. Hay manera de hacerlo que se puede proteger el dinero y también ayudar a ese hijo sin darle todo de un solo. Hay un pago muy grande que él lo va a usar comprando drogas, por ejemplo. O que, por ejemplo, si tiene un hijo deshabilitado, que él no pierde o ella no pierde beneficios que está recibiendo del gobierno, el Social Security, SSI. Entonces hay manera de hacerlo, de protegiendo ese dinero. Entonces, cada persona tiene diferente situación, entonces tenemos que hacer el plan cómoda por esa persona. Marco, me encanta que pues tenemos a alguien que habla nuestro idioma y que sabe de esto, porque pues obviamente hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Y quiero realmente hacerle un llamado a toda la gente que nos está escuchando para que se pongan las pilas, para que no dejen que sucedan las cosas antes de poder hacer la mejor decisión para su futuro o para el futuro de su familia. Marco, una última vez tu número. 781-397-1700. 781-397-1700. Muchas gracias, Marco. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros una vez más. Tenemos que hacer, como dijo Vanessa, parte 2, porque tenemos varias preguntas que pues nos quedamos sin tiempo. Así que vamos a hacer parte 2 y, si es posible, parte 3. Sintonícenos porque lo vamos a estar haciendo. Si tiene preguntas, pónganlas, mándelas acá, ya sea en el WhatsApp, ya sea en el Facebook, ya sea en el YouTube, que donde sea que usted vea este video, o si sabe de alguien aquí en este video le puede servir, o esta conversación que usted está escuchando le puede servir, pásenle la información. Nuevamente, mi nombre es Silvia Sandoval y Vanessa Romero. Gracias por acompañarnos. Y estamos acá para servirle. Recuerde, si quiere vender o comprar su casa con la máxima ganancia, llámenos. 781-454-8880. Muchas gracias. Es un placer. Nos vemos la próxima semana.